¿tú sabes para qué sirven las células? Bueno, tú sabes que de tus dientitos puedes, antes de mudarlos todos, sacar células madres para que el día de mañana, así como el cordón umbilical, N años después, ahorita Víctor Sadia nos va a explicar, puedes regenerar un músculo, un tejido, hasta el corazón. Wow, no sabía. ¿Cierto? Víctor Sadia, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Eddie, gracias, buenas noches. Como siempre, un gusto estar contigo. Mira, que estás aquí con un grande de los grandes de la patología en México y jefe de el Banco de Sangre del ABC. Entonces, un tete a tete. Como la champaña, ¿no? Exactamente. Oye, ¿qué hay nuevo en el mundo de las células madre? ¿Qué te parece si damos una explicación breve de el banco de células madres y qué pasa con los dientes cuando guardas el diente de ese niño chiquito, porque es hasta cuando se mudan los dientes de leche? ¿Qué pasa si guardas ese diente o esa muela? Exactamente, como hemos platicado aquí ya algunas veces, los niños que están mudando sus dientes de leche entre los 6 y los 12 años de edad, en sus dientes tienen células madre, no en el diente como tal, en la parte blanca, digamos, en el esmalte, sino en el interior, lo que se conoce como la pulpa o el nervio dental. Y en este interior hay células madre que se quedan atrapadas desde el periodo embriológico. Entonces estas células madre, cuando un niño va a mudar sus dientes de leche, se le cae el diente, ¡pum!, lo mandamos al laboratorio que tenemos en Estados Unidos y ahí se van a extraer las células madre, se van a multiplicar y estas células madre van a dar origen a muchos tejidos del cuerpo humano. Esta célula madre de diente puede formar huesos, puede formar músculos, puede formar tejido cardíaco, puede formar tejido nervioso. Y entonces la medicina regenerativa, que es todo este movimiento nuevo de la medicina, que busca tratamientos de regeneración, tratamientos biológicos, están viendo en las células madre la materia prima para alargarnos la vida decenas de años. Porque lo que estas células hacen es revitalizar los tejidos como si fueran tejidos hechos desde que estábamos dentro de la panza de nuestras madres. Y entonces toda la medicina está viviendo una transformación paradigmática de pasar de tratamientos mecánicos, ¿no? Por ejemplo, las prótesis, a tratamientos de regeneración biológica. ¿Y por qué no pensar, si algún día me quedo sin una extremidad, regenerarla completamente con material biológico de mi propio cuerpo o células de algún familiar cercano que me don? ¿Podrías restaurar, por ejemplo, a alguien que tiene leucemia? Ok, leucemia es una enfermedad sanguínea y por tanto las células de los dientes no van a regenerar un tejido sanguíneo. Esas se utilizan principalmente para enfermedades o con células del cordón umbilical. Las células del cordón umbilical se llaman hematopoyéticas y lo que estas hacen son regenerar tejido sanguíneo. Las de los dientes son de otro estilo y van a tratar otro tipo de enfermedades. Entonces ambas se complementan. Lo que es muy interesante y es algo muy nuevo en medicina es que muchas veces el trasplante de células hematopoyéticas, las del cordón umbilical, no logramos que sean compatibles porque necesitas una gran cantidad de células y necesitas que alguien te done células. Está bien, consigues las células, pero tu cuerpo las puede rechazar porque no son células de tu propio cuerpo. Y entonces es un problema muy grande porque tu sistema inmunológico dice, no quiero estas células. Entonces lo que están haciendo hoy en día es tomar las células que curan la leucemia con las células de los dientes o mesenquimales y las trasplantan juntas. Las mesenquimales lo que hacen es regular los sistemas inmunológicos para que no reaccionen en contra de las células que van a tratar el cáncer sanguíneo. Y eso es algo que está cambiando la forma de pensar en tratamientos, súper interesante porque están, digamos, tratando dos problemas al mismo tiempo, la parte inmunológica y la parte del cáncer. ¿Cuántos tratamientos conoces tú que ya se han hecho con estas células mesenquimales? No conocía yo este nombre, así que es nuevo para mí. Mesenquimales. Okay. ¿Qué significa mesenquimales? Mesenquimales viene de un término que se llama la mesénquima y es prácticamente el tejido o el origen de los tejidos que hacen todos los tejidos constructivos del cuerpo humano. Por eso pueden construir cartílago, como pueden construir hueso, tejido graso. Es un tejido que viene del ectodermo, digamos, en la parte embriológica no vamos a entrar en embriología, pero es algo muy inmaduro en términos de generación de tejidos, y entonces de ahí se quedan las células madre y por eso pueden formar muchos tejidos del cuerpo. Por ejemplo, diabetes, Parkinson,
se puede tratar? ¿Cómo se trataría con células madre que además vienen de los dientes? Es correcto. Por ejemplo, en Parkinson hay muchas investigaciones que, ojo, todavía no es tratable la enfermedad de Parkinson como tal, pero han habido muchos avances que demuestran que las células de los dientes o las células mesenquimales pueden reemplazar las células enfermas de pacientes con Parkinson, que básicamente no son células enfermas, pero son células que por alguna razón desconocida se empiezan a destruir, empiezan a morir, empiezan en un proceso de apoptosis. Apoptosis significa que la célula se va muriendo, y entonces muchas facultades de la mente, en este caso las que regulan las partes motrices, dejan de reaccionar como deberían, y entonces por eso da Parkinson. Las células madre mesenquimales se convierten en células nerviosas, revitalizando ese tejido y a veces hasta evitando que la muerte de los tejidos avance tan rápidamente. Diabetes, por ejemplo, es un problema de que el cuerpo no produce la suficiente insulina, porque no tiene suficientes células beta-pancreáticas que producen esta insulina que regula los niveles de azúcar. Déjame ir a noticias de Informe Vial y vuelvo contigo. Víctor Sadia, él es el director de Bioeden International, es una empresa que tiene sede en Inglaterra y se dedica a la conservación de las células madre de los dientes. Algo muy interesante, si a su hijo se le van a caer los dientes, guárdelos. Y ahorita Víctor Sadia nos va a explicar cómo conservarlos y a dónde llevarlos. Soy Eddie Warman, volvemos siempre 88.9. Víctor Sadia, déjame decirle al público, imagínese usted que tiene la necesidad urgente de una vejiga, o de un riñón, o de un trasplante de hígado, de algún órgano que es tan difícil que puede tardar 2 o 3 años en conseguirlo, con una lista de espera, con muchísimo dinero, y que una máquina en solo 7 horas, te va a generar un riñón. Bueno, eso es lo máximo. Lo máximo eso, Víctor Sadia. ¿Cómo funciona eso? Vemos aquí lo de la oreja. Explícanos lo de la oreja y lo del riñón y lo de la vejiga. Ok. En términos prácticos, para explicarlo mejor cómo funcionan las células madre, ahorita que estamos con esto de la comida, imaginen que vamos a hacer un pastel de regeneración. Entonces, para hacer un pastel de chocolate necesitamos el ingrediente básico, que es la harina, el molde para darle forma a nuestro pastel y el sabor, chocolate, fresa o vainilla. En medicina regenerativa es un approach muy similar, que es tomar materia prima, células madre, que son las que van a formar los tejidos, el molde del tipo de órgano que nosotros le queremos regenerar, como en este caso les muestro orejas o hígados que se están haciendo ya, y el factor de diferenciación, el que le va a decir a la célula: quiero que te conviertas en cartílago o en células hepáticas y no en células nerviosas. Entonces, con esos 3 ingredientes estamos formando órganos con células madre. Y estamos atendiendo un problema de escala internacional, donde cada 30 segundos muere en el mundo una persona que podría ser tratada con un trasplante de ingeniería de tejidos. Y entonces hay cientos de miles de personas que mueren esperando trasplantes porque no hay suficientes donantes. En México, por ejemplo, lamentablemente somos un país que no donamos órganos. Y entonces, por ejemplo, España está 10 veces más adelantado que nosotros en eso. Pero bueno, la idea con la medicina regenerativa es quitar ese problema de la escasez de donantes creando órganos en laboratorio. Y han habido ya varios pacientes a nivel mundial que se han beneficiado, que a mí me da una emoción muy grande saber que son pacientes que los ves caminando en la calle, pero adentro de ellos traen una vejiga, una tráquea, un hígado que fue generado en laboratorio, que no creció con ellos o dentro de ningún otro organismo vivo. Fue crecido in vitro, ¿no? Entonces, la medicina regenerativa está viviendo este cambio de idea de decir, bueno, si no podemos tener donantes suficientes, ¿por qué no generamos órganos suficientes? Y con las células madre esto es posible. Dices que en solo 7 horas podría generarse un riñón. Eso me parece algo increíble. El equipo del Wake Forest Institute, que están liderados por el doctor Anthony Atala, están haciendo más de 20 órganos y tejidos con células madre. Nosotros estuvimos ahí el año pasado y es divertidísimo, lo digo porque es una sensación muy muy interesante de estar caminando y ver los cuartos, de cómo en un lado están haciendo válvulas cardíacas, del otro lado están haciendo piel, del otro lado están haciendo huesos,
Y entonces básicamente están cambiando la forma de pensar en medicina, están recibiendo fondos muy grandes del ejército de Estados Unidos y muchos heridos de guerra, veteranos, han empezado a tener este tipo de trasplantes que vienen pues con falta de algún órgano o de alguna extremidad y se las regeneran con células madre. Me mostrabas un video donde una máquina hace un escáner de un cuerpo que tiene quemaduras de segundo y tercer grado y cómo inmediatamente rellenan, hacen un relleno. ¿Cómo funciona esta máquina? Esta máquina lo que hace básicamente es analizar la zona de la herida. La herida es una herida que viene de una quemadura térmica, una quemadura química de segundo y tercer grado que no va a regenerar. Entonces, para saber cuántas células necesitan primero escanear la herida. Entonces la máquina pasa un escáner y después pasa unos pequeños cartuchos con células madre del mismo paciente y las va colocando sobre la herida. Como si fuera una impresora de tercera dimensión. Exactamente. Digo, una historia curiosa es que platicando con el como doctor, la HP tercera dimensión. Fíjate, con el doctor Atala me dijo que su primer prototipo de máquina de piel era una impresora HP. Y en vez de tener cartuchos de tinta, tenía cartuchos de célula madre. Te estoy hablando hace 15 años. Pero así nació la idea. Hoy en día es una máquina que ocupa un cuarto entero porque ya puedes acostar al paciente y te escanea la zona que sea y ahí te entrega las células madre que necesita. ¡Qué maravilla! Increíble. O sea, Increíble. puedes, mal usado, hacer un ejército. Bien usado, puedes salvarle la vida a muchísima gente. Mal usado, vas a tener más sobrevivientes a un mundo que no tiene alimento. Bien usado, vas a generar la inteligencia para producir alimento y para poder aprovechar todos los recursos naturales. Fíjate el juego que estamos teniendo. Increíble. ¿Cómo localizamos a Bioeden y cómo se guarda un diente cuando al niño se le cae? Lo que es muy importante es que como padres de familia sepamos que los dientes de leche de nuestros hijos son valiosos y que cuando se van a caer tenemos que actuar rápidamente para guardar las células madre. Si el diente se nos cayó hace 2 años o lo que sea, no nos sirve. Lo que necesitamos es que inmediatamente que el diente caiga, ya sea en la casa, en el consultorio, donde sea, se coloca en un vasito con leche entera y en el refrigerador. Después nos hablan por teléfono y pasamos a recoger el diente y lo llevamos a la laboratorio. En menos de 24 horas. Menos de 24 horas. La idea es que se inscriban desde antes con nosotros y les mandamos a sus casas un kit especial. Dentro del kit ya traen todas las instrucciones y cuando sea el momento, se colocan ahí los dientes. La página de Bioeden porque nos gana la computadora. www.bioeden.mx y el 01800 999 3336. Gracias, Víctor Saria. Noticias.